Bueno, está con nosotros, decíamos, Nicolás Mazot, el jefe del bloque de diputados de Macri, de Cambiemos, Jorge Donofrio, del Frente Renovador de Sergio Massa, y Ariel Aguilar, empresario de la Gelbar, cercano al kirchnerismo. Bueno, estaban hoy, Nicolás, festejando de alguna manera la apertura del cepo en Cambiemos. ¿Creen que ha sido un primer examen positivo, como lo dijo Pratgay? No diría festejando, pero sí muy conformes, porque las preocupaciones que están en boca de todos las compartimos, y por supuesto con muchísima responsabilidad. Tal vez, si me permitís, algunos conceptos respecto a todo lo que se ha hablado hasta ahora. En primer lugar, creo que acá hay una discusión de expectativas contra certezas. ¿Las certezas cuáles son? Hasta hace 6 días, la inflación en la Argentina era una herencia garantizada, producto del modelo económico, una herencia de más de 9 años, y cuya posible solución, que nos habían planteado hace 4 años, que era este cepo cambiario, falló. Hasta hace 6 días, la herencia también era, ahora tenemos alguna certeza porque hay un solo tipo de cambio, hasta hace 6 días o hasta ayer había 7, no sabemos si la inflación fue la devaluación del 230% o del 500%, pero algo en el medio. La devaluación más grande de la historia moderna argentina. Esa herencia es de un ministro de Economía que dice que las medidas tomadas en 6 días, que no se tomaron en 4 años, benefician a los grandes exportadores. Yo quiero recordar acá algunos puntos que no se han mencionado. Se refiere a Kicillof, de las declaraciones que hizo Kicillof. No, es el ex ministro de Economía, vamos a recordar. El ex ministro de Economía. Sí. Las retenciones que se han eliminado son las que afectaban a las economías regionales, a los pequeños productores que hasta hace 6 días tiraban sus productos porque les convenía más que afrontar los costos de flete que requería la exportación. Y son los mismos que alimentan los pueblos de este país, que se nutren de la actividad en gran medida, de la actividad agroalimentaria, pero de economías regionales, no de grandes productores de soja a quienes se les dejó las retenciones con una quita solo del 5%. Eso reactiva el país, no beneficia a grandes productores, beneficia a pequeños consumidores. Y como hablábamos antes con el pollo, creo que algo muy importante respecto a esta discusión de los precios, porque en definitiva la discusión de los precios es una discusión de poder adquisitivo. Lo que a la gente le importa es cuánto puede comprar con lo que gana. Entonces, por supuesto que es muy importante el índice de precios, y en ese sentido hemos ratificado medidas que han funcionado, como el Ahora 12 y el Precios Cuidados, y hemos cambiado las que consideramos que han fallado, como el cepo. Pero la más importante de todas fue la que le genera una transferencia del Estado a los trabajadores de menores salarios, que es la exención y la actualización del impuesto a las ganancias, que tampoco el kirchnerismo se animó a hacer. Ahora, Sobrero dice que está preocupado, digamos, por los aumentos de precios que ya hubo antes de la devaluación, bueno, y teme que a partir de lo que ocurrió hoy pueda haber nuevas remarcaciones en los precios. Pero aparte, conociendo la naturaleza de los empresarios de este país, y eso no son certezas, eso es una historia. Ustedes están planteando que lleven los precios a noviembre. No conozco ningún empresario que no te vaya a contestar con el bolsillo. Entonces nosotros estamos ante un problema. Los sectores de menores recursos la estamos pasando mal. Y a eso hay que darle una respuesta. Por eso es importante que sea tomado el tema del bono, para después ver cómo... Yo también entiendo que no se le puede exigir a un gobierno algo que recibe una herencia muy pesada, entiendo todo eso, lo estuvimos charlando fuera de cámara, y tampoco le vamos a poner una pistola en la cabeza, pero que tienen que tomar el tema de los que estamos peor antes de los que están mejor. Yo hubiese empezado al revés, yo hubiese empezado a pensar en los 5.000 trabajadores de Cresta Roja antes de pensar en el cepo, por ejemplo, que son 5.000 trabajadores que quedan en la calle. No, pero empezamos. Mira, yo te contaba que casualmente el único partido político que estuvo presente, además del Frente de Izquierda de los Trabajadores que preside Néstor Pitrola, en la audiencia que se hizo el martes pasado para recibir a los trabajadores de Cresta Roja, fue el PRO, quien estuvo representado por Pablo Tonelli. Lamentablemente, los trabajadores de Cresta Roja no pudieron llegar, y la vamos a repetir, pero lo que quiero decir es que nosotros compartimos absolutamente las preocupaciones, e insisto con un punto: la transferencia, el beneficio que implica la actualización del impuesto a las ganancias, y que se mantiene para todo el año que viene, pero inicia como un gesto de buscar en armonía y en paz el fin de año. Está muy bien eso. Nosotros hicimos 3 paros generales. Implica un porcentaje enorme de mejora del poder adquisitivo, que por supuesto va a ser erosionado
por la inflación que heredamos y que estamos combatiendo. A ver, vamos a abrir un poquito el juego. Después vamos a explicar un poquito por qué el cepo. Si es para que la gente compre dólares, pues la verdad que la clase media compró 13.000 millones de dólares este año, baratito aparte. Ahora nos ponen el dólar más alto. La verdad que a lo que tenemos la posibilidad de viajar al exterior no nos gusta mucho. Digamos, no es esa la discusión, me parece. Me parece la discusión es cómo se sostienen empleos y cómo se vuelve a crecer. Que la política económica de Prat-Gay puede fracasar o puede tener éxito. Pero me parece que está apuntando a eso. Sería un poquito más atrás. Pero ya sabemos ¿Cómo cuál comen fracasó? los trabajadores? Con sueldo de 6.000 pesos, con la devaluación que hubo y con los remarques que hubo. Yo iría un poquito más atrás, inclusive. Jorge Donofrio, bueno, ¿cómo están viendo desde el Frente Renovador las medidas? Bueno, a ver, en principio hacer votos porque les vaya bien, ¿no? Son muchas las expectativas, hay cuestiones que habrá que ver cómo se van dando, pero coincido en algo con el pollo, ¿no? A priori veo que la fiesta la van a pagar los que menos tienen, porque cuando, incluso, fíjate en las imágenes que vos ponés de un gran acuerdo, ¿no? Vemos el sector empresario, vemos los bancos, ahora, esta devaluación al que más le afecta, al que menos tiene. Me parece que lo que tendríamos que empezar es, nosotros de la oposición, desde el lugar que nos dio la gente en las urnas, a tratar de, en el marco del Congreso, en el marco del diálogo, a ver cómo le encontramos la vuelta para que nadie se enamore de una fórmula, ¿no? Porque la verdad que hemos fallado históricamente en la Argentina cuando nos enamoramos del proyecto. Acá lo que tenemos que ver es cómo vamos interactuando día a día para que esto salga adelante. Ariel Aguilar, ¿cómo están viendo? Con cierta preocupación algunas medidas que se han tomado, porque está muy bien esto de compensar al campo, de compensar al sector financiero, pero hay un stock de cheques de muchísimos empresarios pymes que hoy perdieron el 40% de lo que tenían y que muchos insumos de los que tienen que comprar los van a pagar muchísimo más caro que en el día de ayer. Eso por un lado. Otro tema, el tema de las tasas que vos hablabas, ¿no? El tema de subir las tasas, tenés dos temas. Hoy para las tasas productivas, sector productivo, están altísimas. Pero además las tasas te enfrían, la subida de tasas te enfrían la economía. La mayoría de las pymes vivimos este mercado interno. Hay una cosa que no coincido, además de los trabajadores, los segundos que pagan una devaluación así son los pequeños y medianos empresarios. Porque nosotros no podemos trasladar este costo íntegro a precio, pero se va a trasladar. En mi caso, hoy el cuero me pasó de 300 a 450 pesos. O sea, yo esto lo tengo que cotizar. No te voy a decir en la parte de los trabajadores porque no se han negociado paritarias, pero cuando habla Caló de un 48%, un 50%, y eso es lo que las pymes no van a poder pagar. En este contexto y con un mercado interno que tiende a achicarse, por lo que vos decías recién, ¿no? Esto de ahora, sí. A ver, vamos a poner un poquito la discusión. Ayer estuvo Macri con Susana Jiménez y planteó el tema de por qué sacaba el cepo, y porque tenía esta obsesión de sacar el cepo. Me parece que la discusión, en todo caso, se podrá ver en 3 o en 6 meses si Macri fracasó o no. Yo siempre digo, si la inflación te come en 6 meses la suba del dólar, es decir, que en 6 meses, en agosto, estamos diciendo que barato el dólar a 14, Macri fracasó. Como le pasó a Kicillof en su momento o a Cristina en los últimos 3 años. Es muy simple, se puede ver en ese momento. Lo que pasa es que si no salía del cepo, Macri era de la Rúa. Si se quedaba con el dólar a 10 y buscaba financiamiento para bancar el dólar a 10, era de la Rúa. Es decir, empezaban a crear, lo dijo ayer Miguel Bain, me parece es un diagnóstico compartido por los economistas. Vos no podés quebrar la economía al estilo de como lo hizo Cavallo en su momento, o como lo hizo Martínez de Oz, o el atraso cambiario, como lo hacen siempre. Pero Blecher planteaba la competitividad no solamente vía devaluación, y esto es algo que tenemos que entender, que no podemos pensar que podemos ser competitivos solamente vía eso o vía ajuste de salario. Si empezábamos a dar otra discusión, hoy queremos ser competitivos solo vía dólar. Y están bajando retenciones, como dijeron, en sectores como, por ejemplo, en el sector nuestro se planteó la baja de retenciones, pero de toda la cadena de valor. O sea, una cosa es bajar las retenciones a las manufacturas, a cero, y otra cosa es bajarle el mismo porcentaje al cuero crudo, al cuero semiterminado. O sea, digo, es regresiva. Entonces lo que tenemos que sentarnos a discutir, me parece, con las cámaras, lo mismo que la Administración de Comercio Exterior, tenemos que sentarnos a discutir hacia dónde vamos, porque hay medidas que por ahí pueden tener buena intención, como la baja de derechos, pero que si aplican lineales, realmente nos quedamos, en este caso, sin cuero en la Argentina. A ver, acá hay una verdad de perogrullo. Sí. Digamos. En economía todo es arbitraje. Por supuesto que hay variables que cuando se afectan tienen que ser ajustadas por otras variables, y por supuesto que en cualquier medida económica hay sectores que se benefician más que otros y otros que se perjudican, pero no siempre es así. Acá hay una dialéctica que se ha planteado en los últimos años de que siempre hay algunos que tienen que ganar y otros tienen que perder. Hay momentos
en donde se pueden generar situaciones, en donde todos ganemos. Por supuesto, es alguno más que otro. Pero digo, esto es objetivo. Y en este sentido, esto es objetivo. Y es lo siguiente. Respecto de la medida tomada con el impuesto a las ganancias, habría que hacer bien el cálculo. Yo sinceramente no lo hice, pero para las distintas escalas de sueldo que se han afectado, que son las menores, es una mejora en los ingresos del año 2016 e inclusive el medio aguinaldo del 2015 de aproximadamente entre el 15 y el 20%. La inflación no subió eso. No empecemos a dar por sentados cosas que no han ocurrido. De manera que hoy los trabajadores de menos de 30.000 tienen mayor poder adquisitivo que hace 6 Ahora, días. igualmente, digamos que esa medida Macri la tomó forzado por los sindicatos. No, de ninguna manera, Maxi, lo había prometido en campaña. De ninguna manera. Pero lo iba a dejar para el año que viene y los sindicatos le dijeron, Moyano le dijo, hacelo a fin de año porque así la cosa no va. Primero que no es así y segundo, si hubiera sido así me parece bien, porque de eso se trata. Diego, hoy se reunieron Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, con los sindicalistas. Sí, Jorge Triaca, que en realidad había anunciado que la exención del medio aguinaldo quedaba para, más adelante, lo mismo que la actualización del impuesto a la ganancia. Después salió Macri y aclaró a través en ese momento una comunicación de Facebook que quedaba exento el aguinaldo. Hoy Jorge Triaca se reunió con un sector del sindicalismo, porque mañana va a haber una reunión muy grande en la CGT donde va a estar los gremios de la CGT de Moyano, los gremios de la CGT de Antonio Caló y también lo que se conoce como los independientes y los gordos, ¿no? Distintas facciones, además de Luis Barrio Nuevo. Todos esos en función de una unificación, en función de las paritarias, del escenario que viene hacia adelante. Lo que hizo hoy Triaca fue adelantarse, de alguna manera, y reunirse con un sector. Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, que ya designó a uno de sus hombres al frente de lo que va a ser la Superintendencia de Servicios de Salud. Eso está ya confirmado. Es decir, exacto. Hay un sector de la CGT que se reunió hoy con Jorge Triaca. La idea es un poco desactivar la unidad del sindicalismo, ¿no? Aunque Macri quiere un sindicalismo unido, pero no lo quiere en contra del gobierno. Por eso Triaca está trabajando para atender, a algunos de esos sindicatos, como lo insisto hoy, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri y algunos otros. A ver si se entiende, yo insisto, es muy fácil, en 3 meses, en 6 meses sabemos si Macri fracasó y tiene que redefinir todo su programa económico o empieza a construir políticamente a partir de una medida económica acertada. Va a depender de la inflación, de si la inflación se le dispara y sobre eso tienen que ir los salarios y después tiene que ir de nuevo el dólar, fracasó. Pero 6 meses en política... Ahora, lo que se hizo en el último año fue una transferencia de 13.000 millones de dólares, Susana entre ellos, a sectores que compraron el dólar baratito, que era lo único que no había aumentado en el último año en toda la economía, y lo gastaron en el exterior o lo atesoraron. Eso es lo que ocurrió, se vació el Banco Central. Yo te quería plantear otro tema que tenía que ver con, aprovecho que estás acá, Nicolás, el tema de la administración del comercio exterior. Ayer me preguntaban si era bueno o malo el tema de las DEJAI que estuvieron. En sí mismo no es ni buena ni mala. El tema es seguir administrando el comercio exterior. En este momento plantean licencias automáticas y licencias no automáticas. Nosotros hemos trabajado con licencias no automáticas en concordancia con las cámaras, porque hoy se plantea bajar de 19.000 posiciones arancelarias a 1.000. El problema es que hay muchísimas más sectores sensibles que tienen posiciones arancelarias que hay que defender, porque eso sí te invade de productos. ¿Ustedes temen que Macri abra la economía y barra con la industria nacional? No. Lo que yo planteo es que nos tenemos que sentar, porque los sectores sensibles son los que tienen que estar comprendidos en el esquema de licencias no automáticas. Porque una cosa son los insumos, porque ojo cuando se habla de apertura de economía, porque ahí estamos hablando de insumos, de la industria, está fantástico, pero si llegamos a entrar bienes terminados, tenemos un resentimiento muy grande en lo que son las industrias y el mercado interno. Por eso digo, hay que trabajar con la Cámara, hay que sentarse, hay que ponerse a trabajar, porque si los sectores sensibles quedan fuera de eso, se nos llena de productos importados, se resiente el trabajo y el salario de la mayoría de los trabajadores, que no es el que paga ganancias, sino el de 8.000 pesos que decía el Pollo. Bueno, va a salir más caro importar, porque 14 pesos es más caro que... Es decir, si entran pilchas, ropa, calzado a 14 pesos, es más caro, va a salir más caro importar. Sí, pero acá ahora pagamos, es insólito que los empresarios argentinos acá no pagamos salario Maxi, chino, ni queremos pagar salario chino. Pero ¿cómo puede ser que en Estados Unidos sea más barato la pilcha que en la Argentina? Maxi, salgamos un poco del corto plazo, porque acá, para tener éxito, tenemos que tener medidas de contingencia, que son las urgencias, y insisto con el punto de Pollo, son las urgencias sobre todo de los trabajadores que han sido afectados. Porque digo, yo agarro el guante de lo que decía recién. Esa transferencia de 13.000 millones fue un subsidio a las clases ricas, que la hizo el kirchnerismo. Entonces digo, nosotros venimos por otra cosa, punto número 1. Pero lo más importante, además de trabajar sobre el corto plazo, es trabajar sobre el largo. Es decir,
Acá lo importante es volver a crecer. No podemos estar todo el tiempo pensando en los próximos 2 o 6 meses. Tenemos que pensar en los próximos 20 años. Y para pensar en los próximos 20 años, yo no tengo duda que hay que sentarse y conversar minuciosamente con las cámaras, así también como con los sindicatos. Y acá no hay presiones, hay diálogo y hay planteos. Y hay reconocimiento a veces de que hay mejores formas de hacer las cosas que las que uno plantea inicialmente y que puede ser propuesto por un sindicato, por una cámara, de cualquier signo político. Digo, empecemos a acostumbrarnos a que esto está cambiando realmente. Donofrio. Mirá, vos preguntabas por qué es más barato comprar una pilcha en Estados Unidos. Sí. Porque evidentemente la presión impositiva sobre el que produce y sobre el comercio es diferente a la de acá. Acá en el mediano plazo habrá que discutir la matriz impositiva de la Argentina. Hay impuestos que son tremendamente recesivos. Eso, en la provincia de Buenos Aires, los ingresos brutos que te va acumulando una sobre otra. Esto es lo que hay que discutir en la Argentina que viene. Si no, evidentemente, pasamos pendularmente de una economía súper ajustada a una abierta y no encontramos el camino. Pero aparte, Maxi, muy cortito. Digo, nosotros nos preocupamos por el producto terminado. Pero es imposible pensar que nosotros vamos a producir más barato si estamos inhibidos de importar tecnología. Es ridículo realmente. No, por eso Entonces, yo hay que ocuparse te a largo plazo. por eso te hablé de los bienes terminados, ¿eh? Y lo otro es que no se puede. Nosotros no pagamos sueldos chinos, no queremos pagar sueldos Totalmente. chinos, está claro. Entonces, cuando tenemos que competir con esas economías, competimos con sueldos de $500 y hoy un sueldo de estos, que dice el pollo 8.000, termina siendo el empresario en la orden de los $1.500. Entonces, ojo, no podemos discutir ser competitivos vía ajuste de salarios, ¿sí? Porque además ese trabajador consume en nuestro mercado, que es de donde vivimos la mayoría de las pymes. La devaluación es exitosa si no se trasladan los precios a los precios y los precios no aumentan más que la devaluación. Es decir, si Argentina se abarata en dólares y en todo caso es un problema de pérdida de poder adquisitivo de sectores de clase media alta que van a viajar al exterior y que obviamente le va a salir todo más caro porque van a gastar a 14 pesos en el exterior, a Susana, por ejemplo. Es decir, eso sería exitoso. Ahora, es decir, que solamente te salga más caro ir al exterior y comprar afuera, pero acá los precios no aumenten y no se disparen los precios y después los salarios y demás. Bueno, hay alerta de los sindicatos porque dicen, ojo que estamos en la de siempre, subió el dólar y ahora viene el garrotazo de los precios que nos saca parte de los salarios. Insisto en la necesidad de tomar el reclamo, te hago para que llegue, nosotros estamos pidiendo una audiencia con Macri, queremos ir a discutir seriamente el tema. No vamos por la caja de las obras sociales, ¿cómo me entendés? Queremos discutir seriamente el problema que están atravesando los trabajadores, porque hay muchísimos trabajadores que cobran 6.000 pesos y por más que vos subas, que a mí me beneficia como gremio, subas el impuesto a las ganancias, que yo hice 3 paros nacionales para que me lo reconozca el gobierno anterior. 6 días tardamos. Me parece muy bien, pero eso es la mitad de lo que estamos reclamando. Necesitamos sentarnos a discutir porque nosotros, antes de fin de año, necesitamos buscar una forma de que sea compensado lo que hemos perdido los trabajadores por la devaluación y por la inflación que hay. No solo me comprometo a llevar la carta, sino te invito además que lo traslademos al ámbito del Congreso y armemos una comisión interpartidaria para discutirlo también. Bueno, ahí está, como dice el kirchnerismo, la derecha y la izquierda se juntan y establecen un nuevo diálogo. ¿Por qué le dicen de derecha al pollo? Yo quiero aclarar porque hoy recién le comenté, yo soy de los que creo en el diálogo. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo nuestro compañero Nicolás del Caño de no ir. Yo hubiese ido y le hubiese planteado todos los problemas. Nosotros estamos muy preocupados por Cresta Roja, por la situación de muchos trabajadores y en el único lugar, como lo hice con Randazzo, como lo hice antes con Schiavi, como lo hice con todos los que estuvieron en los gobiernos. Yo soy secretario general de un gremio y me tengo que sentar a discutir con el que ganó las elecciones. Ojo, en cualquier momento vemos la foto Macri y el pollo sobrero, con audiencia en la Casa Rosada. Bueno, sí, una pregunta para Nicolás Massot. Había anunciado Macri que iba a ampliar la asignación universal a 1 millón de hijos de monotributistas, a los monotributistas, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la asignación universal y con las jubilaciones frente a esta devaluación? Es decir, si va a haber algún aumento de emergencia o hay que esperar hasta que... Marzo y septiembre, claro. Hasta marzo y septiembre, porque la devaluación fue ahora, ¿no? Bueno, en realidad me parece que acá lo importante es incorporar el diagnóstico permanente, porque cada una de estas medidas, por supuesto, incide en lo general. El 82% móvil y la ampliación de la asignación universal por hijo son compromisos de Mauricio que, como ha demostrado hasta ahora, los va a honrar. ¿Va a cumplir con el 82% móvil? Sí, lo ha dicho. ¿De la mínima o de la...? No, de
las leyes que están planteadas son del salario, el 82% del salario... ¿Pero por eso, de la mínima o del salario que un trabajador se jubila y le dan el 82%? Bueno, es parte de lo que hay que discutir. Coincido, creo que hay que ver el detalle, pero lo que quiero decir en definitiva es, el fondo de las medidas estuvo planteado y va a ser honrado. La forma y los tiempos dependen de que ya hemos tomado algunas decisiones como prioritarias. Entonces, por supuesto, no estamos en condiciones con la herencia que tenemos de tomar todas las medidas juntas. Sí, fueron las que se han porque los priorizado. jubilados seguramente van a reclamar un aumento de emergencia, a través del ombudsman de la tercera edad seguramente lo va a reclamar, así como plantearán algunos que perciben la asignación universal, que no tienen representación a diferencia de los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos tienen una representación, pero los que cobran la asignación universal o los jubilados tienen poca representación con capacidad de interlocución, digamos, con el poder político. Tienen una representación con nosotros. De la oposición, claro. Lo hemos planteado, el 82% móvil. Ambos candidatos en el balotaje se hicieron cargo de manera diferente. En el caso del presidente Macri no habló de la mínima, habló de llevar adelante el proyecto tal cual lo veníamos planteando desde el Frente Renovador. De hecho, hubo intercambio de técnicos. Sí, sí. Lo que tenemos que ahora estar encima para que eso se empiece a cumplir.